Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las relaciones que capturan nuestra atención. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para descubrir un secreto que muchos estábamos esperando. Hoy, como bien habrán visto en el título de este vídeo, vamos a desvelar algo que ha estado generando mucha curiosidad entre los fans de una de las parejas más queridas del panorama internacional, especialmente en Turquía. Si hablo de ellos, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo se llama Kerem Bürsin a Hande Erçel en privado? Este simple detalle aparentemente pequeño, tiene el poder de derretir corazones y de revelar la intimidad y el cariño que existe entre dos personas que han conquistado a millones. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a adentrarnos en este tema con todo el detalle y la emoción que merece. Y antes de empezar, quiero recordarles a aquellos que aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, vamos a la carnita. La expectativa que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel es, francamente, palpable. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos trascendió la pantalla y se trasladó a la vida real, para el deleite de sus seguidores. Se convirtieron en una de las parejas más icónicas y queridas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Sus gestos de cariño, sus miradas cómplices, sus apariciones públicas juntos, todo ello alimentaba la admiración y el afecto de una legión de fans que seguían cada uno de sus pasos con devoción. Pero, como es natural, el público siempre quiere saber más, quiere desentrañar los detalles más íntimos de sus relaciones, esos pequeños detalles que hacen que una pareja se sienta más real, más cercana. Y precisamente la pregunta que nos ocupa hoy gira en torno a eso, el apodo tierno, el nombre cariñoso que Kerem utiliza para dirigirse a Hande en la intimidad. Piensen por un momento. Cuando estamos enamorados, cuando compartimos nuestra vida con alguien especial, tendemos a crear un lenguaje propio, un código de ternura. Pequeños apodos que solo tienen sentido para nosotros, que resumen un sentimiento, una historia, una broma interna. Y en el caso de celebridades como Kerem y Hande, estos detalles cobran una dimensión especial, porque los vemos como personas reales, con sus propias emociones y sus propias formas de expresar amor. La prensa y los fanáticos a menudo intentan adivinar estos apodos, basándose en entrevistas, publicaciones en redes sociales o incluso en rumores. Pero hay una diferencia abismal entre una suposición y una revelación oficial, algo que proviene directamente de la persona involucrada. Y es precisamente lo que ha sucedido en este caso, para nuestra alegría. Seamos honestos, la especulación ha sido constante. Cada vez que Kerem o Hande publicaban algo cariñoso el uno del otro, las redes sociales explotaban con teorías. ¿Le diría mi amor? ¿Cielo? ¿Algún apodo más peculiar basado en algún personaje de ficción que ambos compartan? La verdad es que el misterio era parte del encanto. Pero la espera ha terminado. En una reciente entrevista, o quizás fue una publicación en redes sociales que cobró mucha relevancia, Kerem Bürsin abrió la puerta a esta intimidad y reveló, para sorpresa y deleite de muchos, el tierno nombre con el que se refiere a Hande Erçel en privado. Ahora, antes de revelar el apodo en sí, quiero invitarlos a que se pongan un momento en la situación de Kerem. Imaginen que tienen a la persona que aman a su lado, que comparten una conexión profunda y especial. ¿Qué nombre elegirían para ella? Debe ser algo que transmita cariño, protección, quizás incluso un toque de picardía. Y en el caso de Kerem, parece que ha elegido un apodo que encapsula perfectamente esa dulzura y ternura que sentimos que él proyecta. El apodo revelado por Kerem Bürsin para Hande Erçel en privado es Cam. Sí, así como lo escuchan, Cam. Este término en turco es increíblemente significativo y tiene un peso emocional muy grande. No es simplemente una palabra bonita, es una expresión profunda de afecto. Literalmente Cam se traduce como mi alma o mi vida. Imaginen la profundidad de ese sentimiento. Cuando alguien le dice Cam a otra persona, está diciendo que esa persona es una parte vital de su ser, que su bienestar es tan importante como el suyo propio. Es un término reservado para las personas más cercanas y queridas, la pareja, los hijos, los padres, los amigos íntimos. La elección de Cam por parte de Kerem para Hande es, en mi opinión, profundamente rev.
Él adora. Nos dice mucho sobre la naturaleza de su relación. No es solo una relación de pareja superficial o por conveniencia, es una conexión que él valora a un nivel muy profundo. El hecho de que use una palabra tan cargada de significado emocional sugiere una intimidad genuina y un amor que va más allá de las apariencias. Es la clase de apodo que se susurra en momentos de tranquilidad, en abrazos largos, en conversaciones íntimas. Es la confirmación de que lo que vemos entre ellos, esa química y esa conexión, es real y está cimentada en un afecto sincero y profundo. Pensemos en cómo se utiliza Cam en la vida cotidiana en Turquía. Se puede escuchar en una madre diciéndoselo a su hijo, en una persona expresando preocupación por un amigo, o en una pareja declarándose su amor. Es un comodín de cariño, pero con una carga emocional que puede ser muy intensa. Por lo tanto, que Kerem use este término para Hande es, sin duda, un sello de aprobación de la profundidad de su vínculo. Nos muestra que para él Hande no es solo su pareja, es una parte esencial de su vida, alguien a quien ama profundamente y con quien se siente completamente conectado a nivel del alma. La forma en que esta revelación ha sido recibida por los fans es, como era de esperar, abrumadoramente positiva. Las redes sociales se llenaron de comentarios celebrando la noticia. Qué tierno, me derriten, sabía que su amor era verdadero, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las plataformas. Es maravilloso ver cómo estos pequeños detalles pueden generar tanta alegría y confirmación para quienes siguen y admiran a estas personalidades. Nos da una visión más humana de ellos, nos recuerda que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes, hay personas con sentimientos reales, capaces de amar y de expresar ese amor de maneras hermosas. Esta revelación también nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. Y no solo la comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal, los gestos, las miradas y sí, también los apodos cariñosos. Son estas pequeñas cosas las que construyen un lenguaje propio dentro de una pareja, un espacio seguro donde el afecto puede florecer. Y en el caso de Kerem y Hande parece que han construido ese espacio de manera muy sólida. Ahora, es interesante pensar en cómo esta información se hizo pública. A veces estas revelaciones ocurren en entrevistas espontáneas, donde la pregunta surge de forma natural y la respuesta es honesta y directa. Otras veces, puede ser una respuesta a una pregunta más directa por parte de un periodista. Independientemente de cómo sucedió, el resultado es el mismo, una ventana a la intimidad de una de las parejas más queridas. Y para nosotros, los fans, es un regalo. La verdad es que este tipo de detalles son los que hacen que el mundo del espectáculo sea tan cautivador. No se trata solo de las series, las películas o las canciones, se trata de las historias humanas que hay detrás. Y la historia de Kerem y Hande con su romance que nació en un set de filmación y floreció en la vida real, es una de esas historias que nos gusta seguir. Saber cómo se llaman en privado solo añade una capa más de romanticismo y autenticidad a su relato. Por eso, cuando Kerem Bürsin revela que llama a Hande Erçel Cam, no está solo compartiendo un apodo. Está compartiendo un pedazo de su corazón, una confirmación de la profundidad de su amor. Es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, el amor verdadero se manifiesta en los gestos más sencillos y profundos. Nos anima a creer en el amor, en las conexiones genuinas, y en la belleza de las relaciones auténticas. Y para concluir, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos explorado hoy. Hemos viajado al corazón de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que ha conquistado a millones con su química y su carisma. La pregunta que muchos nos hacíamos, y que hoy hemos respondido, es cómo se llama Kerem a Hande en privado. La respuesta, cargada de significado y ternura, es Cam, que se traduce como mi alma o mi vida. Esta revelación no solo confirma la profundidad de su vínculo, sino que también nos recuerda la importancia de la intimidad y la expresión del afecto en las relaciones. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes y desentrañar este dulce secreto. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo lo he hecho al prepararlo. Su compañía es invaluable para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece el apodo Cam? ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que hay otros apodos que encajarían bien con ellos? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios nos ayudan a crecer y a entender mejor lo que les gusta. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido,
les pido de todo corazón que nos apoyen dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que todos podamos enterarnos de esta adorable revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Su suscripción es nuestro motor y nos permite seguir creando contenido que esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.